En este video abordaremos el tema de la evolución de la psicología. A través de una línea del tiempo daremos a conocer todo lo relacionado con esta rama y su aporte a la educación, cómo surgieron las escuelas psicológicas, quiénes fueron sus principales exponentes, dónde y en qué año surgieron, así como también de qué trata cada postura. Veamos. La psicología es una disciplina extensa que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas, basadas en el método científico para encontrar respuestas. Podríamos decir que es el estudio científico de la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que los rodea para así tener un adecuado desenvolvimiento. La historia de la psicología se divide en dos etapas. Tenemos la etapa precientífica, que tuvo lugar en los siglos anteriores a la consolidación de la psicología como ciencia, aproximadamente entre los siglos XVII y XIX, la cual se encuentra comprendida de la siguiente manera. Primero tenemos a Hipócrates hacia el año 460 a.C., que consideraba el temperamento como resultado de la mezcla de cuatro humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. También tenemos a Sócrates, que se enfoca en la persona como ser moral, considerando así la psicología sujeta a la ética. De ahí se da su famosa frase: conócete a ti mismo. Tenemos a Platón, que concibe que el alma está constituida por tres partes: el alma racional, noble y pasional. También encontramos a Aristóteles en el año 384 a.C., quien considera que el alma o psique es el soplo vital que dinamiza y permite llevar a cabo las diferentes funciones vitales. Se funda la psicología como ciencia filosófica. Y por último encontramos a René Descartes en el año 1596 y 1650. Con él se crea la conciencia. Propuso la idea de que la mente y el cuerpo eran entidades separadas pero interconectadas. Dentro de las escuelas psicológicas encontramos el estructuralismo. Sus principales exponentes son Wilhelm Wundt y su discípulo Eduard Titchener. Fue fundada en 1874 con la creación del primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania. El objeto de estudio del estructuralismo es la mente humana mediante la introspección u autoobservación controlada. Los aportes que éste hizo a la educación son identificar los elementos básicos del conocimiento, comprender cómo se combinan y organizan los elementos básicos del conocimiento. Funcionalismo, precursor, William James, del siglo XIX alrededor del año 1904, objeto del estudio. La naturaleza de los estados mentales, la relación, la mente y el cuerpo. Cómo la mente y el comportamiento son mecanismos de supervivencia, como la conducta, la conciencia, se adaptan al medio. Aporte a la educación. Considera que la educación es un hecho social con una realidad objetiva. Se centra en la educación, responde a las necesidades de la sociedad. Destacan la importancia del sistema educativo y la función positiva. Conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que estudia el comportamiento humano a partir de los estímulos y respuestas. Se basa en la idea de que el comportamiento se rige por los refuerzos y castigos. El conductismo se basó en la observación y medición del comportamiento observable. Este surgió en 1913 con el estadounidense John Watson y B.F. Skinner. Se desarrolló como una reacción a la psicología introspectiva. Su objeto de estudio es la relación entre los estímulos y las respuestas a las personas. Las leyes generales que definen la conducta de las personas surgen y se mantienen las distintas formas de comportamiento en las circunstancias previas a conductas humanas. Su aporte a la educación. El conductismo ha tenido una gran influencia en la educación. Enseñar habilidades básicas y fundamentales, como la lectura, escritura y matemáticas. Desarrollar habilidades específicas y prácticas como habilidades técnicas, procedimientos médicos o destrezas en el deporte. Proporcionar una estructura clara y definida, lo cual es beneficioso. Gestalt es una escuela de pensamiento que sostiene que la percepción se da como un todo, no como la suma de sus partes. Un ejemplo es una película. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella
en base a esta forma. Su objeto de estudio es la experiencia humana y la percepción. Estudia cómo recibimos el mundo y cómo la mente organiza los estímulos que llegan. Su aporte a la educación. La educación emocional, el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas y emocionales. Ayuda a los estudiantes a comprender conceptos con mayor profundidad. Psicoanálisis. El psicoanálisis surgió en 1986. El neurólogo austriaco Sigmund Freud. Objeto del estudio: los procesos psíquicos inconscientes que influyen en el comportamiento, los pensamientos y las emociones de las personas. Aporta a la educación en la comprensión de los procesos de aprendizaje y las dificultades del Humanismo. Estudia al ser humano desde una perspectiva. Se centra en la creatividad, la libertad y el bienestar psicológico. Su principal exponente es Abraham Maslow. Sostiene que los individuos tienen diferentes niveles de necesidades que deben satisfacerse en un orden jerárquico. Surgió en el año 1961 en Estados Unidos. Su objeto de estudio es el potencial del ser humano y su autorrealización. Se centra en la individualidad y la capacidad de cada persona. Aporta a la educación la idea de un cognitivismo. Estudia cómo la mente humana procesa, interpreta y almacena la información. Su principal exponente es Jean Piaget. Surge en el año 1950. Su objeto de estudio es los procesos mentales que intervienen en la capacidad de pensar. Su aporte a la educación, la comprensión del pensamiento, la enseñanza